Jesús se complace en presentar el repaso de la lección número 5 de los profetas. Gracias por permitirnos el día de hoy hacer este repaso ministerial de la lección de escuela sabática. Gracias, Señor, por permitirnos no solamente llamarte Señor, sino también llamarte Padre, y que podamos, oh Señor, permanecer conectados a Jesús. Gracias le damos a la familia Fustero por las gráficas que estamos utilizando, tomadas de fustero.net. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El clamor de los profetas. Es interesante, mis hermanos, estudiar el día de hoy esta lección. Que para esta lección miremos 1 de Samuel 8, 10 al 18, Amós 5, 10 al 15, Miqueas 6, versículo 8, Génesis 19, del 1 al 13, Ezequiel 16, verso 49, e Isaías capítulo 1, versículos del 15 al 23. Con estos versículos estoy seguro que podrán reforzar lo que vamos a hacer en este repaso. Nuestro versículo para memorizar se encuentra en Miqueas 6:8 y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Jehová de ti? Dice el versículo. Primero, hacer justicia. Segundo, amar misericordiosamente. Y tercero, humillarte ante la presencia de Dios. Y no dice de Dios, dice de tu Dios, o sea, de nuestro Dios. O sea, Dios, tenemos que hacer de Dios nuestro Dios. Tenemos que hacer de Dios nuestro Padre. Tenemos que hacer de Dios todo, pero no para otros, para nosotros. Los profetas del Antiguo Testamento se encuentran entre los personajes más interesantes de la Biblia. Sus voces estridentes, sus mensajes audaces, su sentido del pesar, la ira y la indignación, y ocasionalmente sus mensajes actuados lograron que no pudieran ser ignorados. El pueblo y sus dirigentes eran fácilmente arrastrados por los ídolos y el estilo de vida de las naciones circundantes. La ingrata tarea de los profetas era instarlos a arrepentirse, recordándoles el amor y el favor de Dios por ellos, y en ocasiones advirtiéndoles que las consecuencias de seguir alejándose de Dios, advirtiéndoles de las consecuencias de seguir alejándose de Dios. El trabajo mayormente de los profetas tenía como función
la advertencia. Y es un trabajo no fácil, porque nadie le gusta, a nadie le agrada que le digan que si sigue por ahí le va a ir mal. Como veremos entre los pecados y los males de los que fueron advertidos los líderes y el pueblo, uno de los más grandes era la opresión de los pobres, los necesitados y los indefensos entre ellos. Sí, adorar a Dios era malo. Adorar a ídolos era malo, ya conocidos también como dioses. Sí, seguir falsas prácticas religiosas era mala, conocidas como liturgias, pero aprovecharse de los débiles y los pobres también era condenable. Y esto era una práctica muy común en aquellos días. Y hoy día también tenemos la misma situación. Los profetas fueron los voceros de Dios para denunciar la triste situación de Israel. En lugar de hacer justicia, oprimían al pueblo. Donde tendrían que haber paz, había violencia. Donde tendría que haber paz, habría violencia. Cuando debían humillarse y pedir perdón, se enorgullecían de lo que habían hecho. Generalmente eran crímenes. Junto a la proclamación de sus injusticias, el dolor de Dios por su situación y las proposiciones divinas para volver a instituir la justicia. Primero, Dios sufre por la injusticia. Segundo, Dios llama al arrepentimiento. Tercero, Dios pide justicia y olvida el pecado. Cuarto, Dios ofrece una segunda oportunidad. Quinto, Dios restablece la justicia. Este es el contenido del estudio de esta semana. El sufrimiento de Dios, el llamado a su arrepentimiento, la solicitud de Dios, la gran segunda oportunidad y el restablecimiento de esa justicia. Comencemos. Dios sufre por la injusticia. Primera de Samuel 8:9 nos dice: ahora pues, oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. A pesar del detallado por la nación israelita, el pueblo israelita rara vez estuvo a la altura de su llamado. No muchas generaciones después de establecerse en la tierra, le pidieron a Samuel, el profeta y juez,
algo que estaba totalmente fuera de orden. Pero, ¿qué fue lo que le pidieron? Que designara un rey para dirigir a su nación. ¿Y por qué querían hacerlo? Porque las demás naciones así lo tenían. Cuando leemos primera de Samuel 8, 10 al 18, ¿qué encontramos? Dice la Biblia: y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jueces, jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Cuál fue la advertencia de Samuel al pueblo en respuesta a su pedido de un rey? Queridos hermanos, Samuel reconoció que este era un paso importante para ser como las otras naciones. En otros sentidos también. Si bien Samuel procuró aconsejar al primer rey, que fue Saúl, no pasó mucho tiempo antes de que su profecía comenzara a hacerse realidad. Incluso en el apogeo del reino israelita, David y Salomón no escaparon de las tentaciones, la corrupción y los excesos de poder. A lo largo de los reinados de los reyes de Israel y Judá, una de las respuestas de Dios fue enviar profetas para que le dieran a conocer su voluntad y recordarles a los dirigentes y al pueblo israelita sus responsabilidades de origen divino para con los miembros olvidados de su sociedad. Dios cumplió la solicitud del pueblo, aún de acuerdo.
Lo mismo ocurrió cuando el pueblo, cuando lo sacó de Egipto en el desierto y el pueblo añoraba las bandejas de comida, de carne que comían en Egipto, aún siendo esclavos. Ahora, en el desierto, Dios daba pan del cielo, maná, y ellos no consideraron la calidad de alimento que Dios le estaba dando y pidieron carne. Y en aquella ocasión Dios también, a solicitud del pueblo, Dios les concedió lo que ellos pedían. Hay que reflexionar en este asunto, hermanos. Al reflexionar sobre la pasión de los profetas del Antiguo Testamento, Abraham, Josué, Jezreel, contrasta nuestra complacencia con sus urgentes llamados de justicia. Abraham, Josué, Jezreel. Él dice: las causas que horrorizaron a los profetas ocurren a diario, incluso en la actualidad, en todo el mundo. Su intensa impaciencia frente a las injusticias nos puede sonar a histeria. Nosotros mismos continuamente presenciamos actos de injusticia, manifestaciones de hipocresía, falsedad, indignación, miseria, pero rara vez nos imaginamos o albergamos demasiadas esperanzas. Para los profetas, incluso, una injusticia menor asume proporciones cósmicas. Esta cita se encuentra en el libro The Prophets, Los Profetas, páginas 3 y 4. Las cosas que horrorizaron a los profetas ocurre a diario, incluso en la actualidad, en todo el mundo. Su intensa impaciencia frente a la injusticia nos puede sonar histeria. Nosotros mismos continuamente presenciamos actos de injusticias. Esta cita nos muestra la realidad actual. Lo que estos profetas nos ofrecen es una vislumbre del corazón y la mente de Dios. Al hablar en nombre de Dios, pueden ayudarnos a ver la injusticia y el sufrimiento de nuestro mundo a través de los ojos llenos de lágrimas de Dios. Pero esta pasión también es un llamado a la acción, a trabajar con Dios para aliviar y remediar la opresión y el dolor de quienes nos rodean. ¿De qué manera a veces tratamos de hacer como todas las naciones en aspectos que podrían ser perjudiciales para nosotros y para los demás? Elena G. de White nos advierte sobre esta situación, como veremos más adelante. Cuando quiso abandonar la teocracia y ser como las demás naciones, Dios envió a su profeta para advertirles de las consecuencias de su decisión. Querer ser como el mundo pensaba que tarde o temprano se comportarían como lo hacen los demás, mundanamente. Es decir,
actuarían de manera injusta, se aprovecharían del pobre y no reprimirían sus pecados. Podemos ver a través de los reiterados mensajes de los profetas la tristeza de Dios por las desdichadas consecuencias que tiene el abandonarlo a Él. También podemos ver el llamado de Dios a luchar por quitar la opresión, restablecer la justicia y aliviar el dolor de los que no. Aliviar el dolor de los que nos rodean. Muy bien, mis hermanos. Así abrimos la lección de esta semana. Les invito a estudiar el resto de las citas que tienen que ver con esto. Dios sufre por las injusticias. Recuerden que las citas se las mencioné, pero se las recuerdo al principio. Y Samuel 8, del 10 al 18, léalo con calma y descubra los detalles a los que el pueblo de él estaba dispuesto a someterse con tal de tener un rey y así parecerse a las demás naciones. Dios llama al arrepentimiento. Capítulo 2, verso 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. A pesar del plan divino claramente detallado para la nación israelita, el pueblo israelita raro estuvo a la altura de su llamado. No muchas generaciones después de establecerse en la tierra, le pidieron a Samuel, el profeta y juez, que designara un rey para dirigir a su nación, como también hacían las antiguas naciones, como hemos visto. Amós dice: yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amós 7, 14 y 15. Nueva versión internacional. Amós fue muy franco al advertir su falta de cualidades para ser un profeta, pero al presentar su mensaje a la nación, muestra una capacidad obvia para atraer a sus oyentes a lo que él quiere decirles. Esto es talento.
Comienza con un comentario popular, enumerando las naciones circundantes: Siria, Filistea, Fenicia, Edom, Amón y Moab, y detalla sus delitos, atropellos y atrocidades por los que Dios los castigará. Vea Amón 1, versículos 3 hasta el capítulo 2 y el versículo 3. Es fácil imaginarnos a los israelitas aplaudiendo estas acciones a sus enemigos, en particular porque muchas de las transgresiones de estas naciones fueron dirigidas contra los propios israelitas. Amós se acerca un poco más al declarar el juicio de Dios contra el pueblo de Judá. Los vecinos del sur de Israel, en los reinos ahora separados. Hablando en nombre de Dios, Amós cita su rechazo de Dios, su desobediencia a sus mandamientos y los castigos que vendrían sobre ellos. Veamos Amós 2, 4 y 5. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el 4 no daré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Nuevamente podemos imaginar al pueblo del reino del norte aplaudiendo mientras Amós señala la maldad de quienes los rodean. Pero entonces Amós se dirige a su audiencia. El resto del libro se centra en el mal, la idolatría, la injusticia y los repetidos fracasos de Israel ante los ojos de Dios. Cada parte del libro le habla ahora al mismo pueblo de Israel. Amós 3:9 al 11, por ejemplo, nos dice: proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las naciones, las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. El capítulo 4 y el versículo 1 y 2 dice así: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimes a los pobres, quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed,
y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. ¿Contra qué pecados nos advierte? Si bien Amós no es diplomático en su lenguaje y da amonestaciones de condenación, su mensaje está sazonado con súplicas para que vuelvan a su Dios. Esto incluye una renovación del sentido de justicia y el cuidado de los pobres entre ellos. Pero corra el juicio con las aguas y la injusticia como impetuoso arroyo. Amós 5:24. Los últimos versículos de la profecía de Amós apuntan a una futura restauración para el pueblo de Dios. Amós 9:11 al 15. En la hora de su más profunda apostasía y mayor necesidad, Dios le dirigió un mensaje de perdón y esperanza. Primeros Profetas y Reyes, página 212. Hay ocasiones en que debemos estar preparados para hablar con dureza, para corregir el error. Hay ocasiones en que debemos estar preparados para hablar con dureza, para corregir el error. ¿Cómo discernir cuando es apropiado ese lenguaje? Anunciando el castigo de Dios sobre las naciones por causa de las atrocidades que cometían. Los israelitas escucharon con agrado su mensaje, incluso cuando condenó a Judá por rechazar a Dios y desobedecer su ley. Pero la lista más larga de pecados y la más severa condenación se reservó para Israel: egoísmo, avaricia, aprovecharse de los desvalidos, inmoralidad, injusticia. Ante esta situación, Dios llama a su pueblo al arrepentimiento y a un cambio radical de actitud. Aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia y juicio. Amós 5:15. El Señor nos bendiga. Les invito a seguir estudiando al arrepentimiento.